Bienvenidos nuevamente a este canal Marginalia, y en esta ocasión yo quiero hablarles de un libro que se llama Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Xirau. Ramón Xirau es muy importante conocerlo dentro de la tradición literaria en México porque es uno de los españoles refugiados de la Guerra Civil en territorio mexicano. Yo creo que hay que tenerlo siempre en consideración, ¿no? Pienso ahora en Luis Buñuel, que de alguna forma lo hemos apropiado las obras que él hizo durante su estancia en México. Pues creo que también hay que apropiarnos de otras obras, apropiarnos en un sentido nacional y cultural de las obras que se hicieron en México de los refugiados españoles por la Guerra Civil. Y una de ellas es esta, la Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Xirau, que es una obra magnífica, enorme, y además, ¿quién mejor que para darnos una clase de historia de la filosofía en México, sino uno de los grandes maestros de filosofía en la historia del país? De ese modo intentaré hacer un video por cada uno de los grandes estratos que se tratan en el libro, comenzando por el de ahora, que es los presocráticos. Yo debo aclarar que no soy un filósofo, obviamente. Estudié literatura y naturalmente he leído algo de filosofía, pero tampoco puedo considerarme a alguien capacitado para enseñar filosofía. Entonces, lo que yo pretendo hacer con estos videos es nada más una especie de resumen de lo que trata este libro. De ese modo, el libro comienza con los griegos antiguos y cómo fue su concepción primera ante el mundo. Recordemos que, y dice el libro, los griegos llegaron a Creta y lo primero que encontraron, una de las primeras estructuras que encontraron, que ahora está totalmente destruida naturalmente, o no tan naturalmente, sino por los romanos luego, fue el Palacio de Minos. Pero digamos era un palacio enorme, laberíntico, y a través de ese palacio dieron con el mito del Minotauro, en el que Pasífae, enamorada de este toro sagrado, los dioses le conducen, le otorgan un Minotauro, que es un monstruo, mitad hombre, mitad toro, y el rey Minos lo encierra dentro de este laberinto para alimentarlo y mantenerlo lejos de Pasífae. Como el origen del Minotauro es divino, cada 7 años tienen que darle un sacrificio, un tributo. Entonces introducen personas para que consigan transgredir el laberinto o sean devoradas por el Minotauro. Diríamos que con ese mito los griegos pretenden transgredir esta barrera entre lo monstruoso y lo humano, o lo natural, o lo sobrenatural incluso, contra lo racional, contra lo humano. Digamos que este mito concluye en que Teseo consigue introducirse al laberinto y destruir al Minotauro. Ello es una forma mítica, una forma metafórica de entender la transgresión del humano visto en Teseo contra lo sobrenatural visto en el Minotauro. De esa forma, digamos que los primeros filósofos es una forma alegórica de entender cómo la mente humana es capaz de reflexionar y entender los procesos que en primera instancia son inentendibles, como puede ser el movimiento, el viento, el ser, las aguas, el origen del universo. Todo eso está encapsulado en este mito del Minotauro. Es muy revelador ver en el escudo de Aquiles la representación que se hacían del universo los griegos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque ya son los primeros indicios de cómo se va a dar la filosofía durante los primeros años en la Grecia antigua, que no era una filosofía como ahora, o como hasta hace unos años. Pienso en Michel Foucault, que reflexiona acerca de las cárceles y cómo el Estado nos vigila. No, es una filosofía primitiva, pero muy importante porque sienta las bases de lo que es la filosofía actual incluso. Para los primeros griegos, la importancia de la filosofía era entender el universo, entender qué da origen al universo, qué motiva el movimiento en el universo, de qué están hechas las cosas, lo esencial, digamos. De ese modo, en el escudo de Aquiles, que aparece por ejemplo en los poemas homéricos, poemas de Homero naturalmente, se reflexiona acerca de la constitución de las cosas, la constitución del universo, y cómo en el centro del escudo de Aquiles, los invito a ver una foto, incluso por aquí les pongo alguna, está la batalla del humano, ¿no? O sea, la guerra como centro del mundo, y que además obviamente es una cosmogonía, que coloca a Grecia en el centro
como también los españoles en algún momento se colocaron como centro del universo, como el humano mismo se ha colocado centro del universo en algún momento de la historia. Poco a poco fueron cambiando estas concepciones, pero primero fue necesaria esta cosmogonía que inician los griegos. No hay otra cultura que haya reflexionado acerca de esas cosas tanto como los griegos y tan profundamente como los griegos. De ese modo, uno de los primeros filósofos, quizá el primero, dentro de esta tradición de la Grecia antigua, hablamos del 700 antes de Cristo, es Hesíodo, que entre otras cosas propone la distinción entre la ley, entendida como lo humano, contra lo animal. Él ya hace una distinción entre el ser humano y el animal y ve cómo el humano se distingue del animal por la creación de las leyes. El ser humano, decía Hesíodo, es capaz de hacer estas civilizaciones, hacer estos tratados de convenio común, gracias a su sentido de legislación, a su capacidad de ponerse de acuerdo. Uno de los trabajos más importantes de Hesíodo es la Teogonía, un libro importantísimo si ustedes quieren aprender acerca de los mitos, porque Teogonía es un libro en el que Hesíodo compila los grandes mitos de la tradición griega y están ahí, ¿no? O sea, de primera mano, o sea, es de los primeros, o si no el primer griego que hace un libro, un manual de cómo entender la filosofía, la tradición griega, a la que sí se puede llamar religión. Cuando hablamos de los dioses, de estos mitos griegos, sí se puede hablar de una religión griega, para no decir la mitología griega, que también es válido, pero también es válido decir la religión griega. Asimismo, también es importante mencionar las 5 edades que proponía Hesíodo. Decía que estábamos en una de las últimas edades del ser humano, y digamos que inaugura este mito de la edad de oro vigente hasta nuestros días, como en frases coloquiales como el pasado era mejor. Bueno, Hesíodo inauguró esta concepción de la vida como que cada vez, cada año se empeora la situación humana, ¿no? Y decía Hesíodo que hay 5 edades: la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de los semidioses y la edad de hierro, que es nuestra edad en la que estamos actualmente. Por ejemplo, dice Hesíodo que en la edad de oro nada más vivían los dioses, que en la edad de plata los niños eran criados por la madre pero sin ninguna inteligencia, sin embargo seguían siendo dioses. La edad de bronce, una época donde el hombre empezó a trabajar con los metales. La cuarta edad, que es la de los semidioses, donde nos remontamos a los héroes homéricos. Toda esta concepción que narra Homero dentro de la Odisea o de la Ilíada pertenece a la cuarta edad, a la edad de los semidioses. Odiseo mismo era un semidios. Y finalmente la edad de hierro, edad también de las lamentaciones. De esa forma ya estamos hablando de los filósofos presocráticos. Naturalmente significa antes de Sócrates. Sócrates marca digamos un checkpoint dentro de la tradición filosófica griega, y es importante hablar de las bases que se inventaron la filosofía de Sócrates. De esa manera hay que aclarar que los primeros filósofos eran ingenieros, políticos, hombres de cierto trabajo manual o técnico. También esto luego veremos avanzando en los videos que ha ido cambiando, ¿no? O sea, incluso hasta la Edad Media los filósofos eran grandes matemáticos, geógrafos, astrónomos, que compilaban o que su trabajo lo emparentaban con la filosofía. Un matemático también era un filósofo porque se encargaba del conocimiento. Filosofía significa amor por el conocimiento. De esa forma también menciono a Tales de Mileto, un viajero, un matemático por ahí del siglo VI antes de Cristo. Se dice que pudo haber predicho uno de los grandes eclipses del 585 antes de Cristo. Entonces, digamos, otro hombre de ciencia, un hombre dedicado también a la astronomía, y que sin embargo también aportaba dentro de la filosofía. De hecho, uno de sus grandes aportes es acerca del origen de las cosas, del arché, una palabra griega que remite al origen de las cosas. Tales de Mileto proponía que el agua era el origen de todas las cosas. Anaximandro, del siglo VI a.C., muy importante los aportes de Anaximandro. Se cree, por ejemplo, que él hizo el primer mapa de la historia. Entonces hablamos de un cartógrafo, de un viajero. Anaximandro, por ejemplo, propone este concepto del apeirón. El apeirón
que también podría traducirse como posibilidad, lo define como para que algo sea real, tiene que ser posible. A mí me gustan mucho estas ideas porque, digamos, es ver la ciencia desde el lado más, como si fuera la ciencia no obra negra, ¿no? O sea, ya estamos hablando un poco de un método científico que luego va a perfeccionarse, pero ya está diciendo aquí Anaximandro un poco la necesidad de comprobar las cosas y de replicarlas en varias situaciones y que siempre dé el mismo resultado. Por ejemplo, Anaximandro dice que el ser humano proviene de los vapores emitidos en aquellos primeros días en que el sol apareció y que evaporó, digamos, el agua. También un poco remite esta idea de Tales de Mileto de cómo el agua es el origen de todas las cosas, porque también mencionaba que la especie más parecida al ser humano en aquellos días era el pez, y que es muy generalmente la idea de la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, entrado el siglo V antes de Cristo, hay una clara evolución dentro de la filosofía griega, una evolución que tiene que ver con cómo se percibieran los filósofos y cómo se percibieran los poetas. Y hablo específicamente de Homero y Hesíodo, los grandes poetas, los grandes narradores de la Grecia antigua, comenzaron a ser vistos 3 siglos después como engañosos. Es decir, digamos que durante Homero lo que se cuenta en la Odisea, lo que se cuenta en la Ilíada, se tenía por verdadero, ¿no? Efectivamente habría existido un Odiseo, efectivamente habría regresado hacia Ítaca para recuperar a su esposa, ya había pasado por todas esas travesías en su Odisea, en su camino, habría sido tomado por verdadero durante la época de Homero, y sin embargo 3 siglos después se comienza a tener una perspectiva de esto es engañoso. Realmente los poetas no están diciendo la verdad. Entonces hay que buscar la verdad por otro lado, y ahí surge una distinción entre la filosofía y la poesía. La poesía y la filosofía dejan de ser términos equivalentes. Me recuerda mucho a ahora, ¿no? Por ejemplo, como que el poeta no tiene cabida dentro de esta sociedad capitalista, mercantilista, que digamos una sociedad en la que el ocio no puede convivir dentro del trabajo manual, y de hecho el trabajo del poeta, de los literatos, todo académico relacionado de alguna forma a las humanidades, sobre todo eso, ¿no? Toda aquella persona relacionada a las humanidades como que no tiene una cabida dentro del mundo técnico actual, cuando acabamos de decir hace poco que matemáticos como Newton pues ahorita son importantísimos en ramas como las ingenierías, en ramas como la economía, como todas estas ciencias, incluso la arquitectura, que configuran el mundo técnico. Y al mismo tiempo, Newton es uno de los grandes filósofos de la historia. Y de hecho, Jenofonte se atreve a decir esto: esta falsa atribución de características humanas a las divinidades hace que las imágenes que cada pueblo se hace de los dioses sean relativas a sus propias características físicas y morales. Así, los etíopes hacen que sus dioses sean negros y de nariz chata, mientras los griegos dicen que los suyos tienen los ojos azules y los cabellos rojos. Yo lo emparento a uno de mis pasajes favoritos de Nietzsche, en el que dice que los filósofos escriben para justificar su modo de vida. Del mismo modo, las religiones naturalmente proponen un estilo de vida que justifica los mismos tratados que la religión pone o impone en ciertos casos. A inicios del siglo V a.C. surge otra figura súper relevante dentro de la filosofía griega, que es Heráclito. Heráclito, famosísimo por su frase "nadie se baña 2 veces en el mismo río", y que atribuimos o que llamamos el río de Heráclito, proviene de una necesidad de los griegos por explicar el movimiento y digamos también el cambio en el universo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esta semilla dentro de tantos años, tantos meses, sea un árbol, sea un fruto? ¿Cómo es posible que este niño dentro de 30 años sea un hombre adulto? ¿Cómo es posible que
sea noche y luego sea día. Heráclito consideraba que había una lucha de contrarios. Estaba el blanco, estaba el negro, estaba la muerte, estaba la vida, estaba la semilla, estaba el árbol, estaba la quietud, estaba el ruido, estaba el fuego, estaba el agua. O sea, todo era una lucha de contrarios. Y con esta frase también Heráclito tenía esta idea acerca de que todo cambia, ¿no? Sin embargo, es un poco paradójico también, porque el mismo Heráclito proponía esta ley del eterno retorno, en la que dice que todo está en un constante ciclo, en una eterna repetición, muy parecido también a lo que proponía Nietzsche, que luego lo veremos. Pero decía Heráclito que en una circunferencia el principio y el fin, contrarios, se confunden. O sea, nosotros no podemos encontrar en una circunferencia el inicio y el final. Siempre vas a ser alguien diferente, pero siempre vas a tener la posibilidad de remediar o de acudir nuevamente a tus errores, acudir nuevamente a tus aciertos. Y es una de las cosas que se le recrimina a Heráclito, digamos, en tanto en discusiones, porque por una parte nos dice con el río de Heráclito: nunca nos bañaremos dos veces siendo el mismo en el río, y al mismo tiempo estamos en un ciclo constante de repetición. Él también da como una propuesta al origen de las cosas, y dentro del origen de las cosas propone al fuego como uno de los elementos principales dentro de la Constitución Universal. Dice que el fuego es lo que nos hace, lo ve como un material purificador, ¿no? Y en ese sentido me recuerda al fuego nuevo de los aztecas, que ellos creían que cada cierto ciclo había que quemar las cosas para reiniciar el ciclo. Y de hecho dice que las almas buenas son almas secas, en tanto que ya pasaron por esta purificación del fuego, y todo lo malo se les secó, se derritió, se evaporó, y solamente queda lo bueno. Por eso esto de las almas secas a través del fuego. Entonces Heráclito es otro de estos grandes filósofos necesarios para entender la filosofía a través de su historia, o entender la historia a través de la filosofía. Luego surge también la secta religiosa de los pitagóricos. Seguramente habrán oído hablar de ellos, donde su principal representante es naturalmente Pitágoras, pero era una secta religiosa en toda la extensión de la palabra. Enseñaban, por ejemplo, la transmigración de las almas, es decir, la reencarnación. Enseñaban la abstinencia y enseñaban también la santidad, por ejemplo. Todo está hecho de números. Por ejemplo, veían en las notas musicales, y que después pues es real esto, ¿no? O sea, que las notas musicales son traducibles a números, que las estrellas son traducibles a números, que el movimiento del ser humano se puede traducir a números. Finalmente, dentro de los presocráticos tenemos a Parménides, que es otro filósofo importantísimo, puesto que además termina la tradición de los presocráticos, y estamos a nada de entrar a otra etapa de la filosofía muy importante que veremos en el siguiente video. Pero Parménides propone algo esencial: lo que es, y lo que no es, no es. Es una refutación a lo propuesto por Heráclito, ¿no? Heráclito nos dice: nos metemos al mismo río, nos salimos, y al volvernos a meter ya somos otros. No somos otros porque nos metamos nuevamente, somos otros porque pasaron cosas entre el momento en que me metí por primera vez y el momento en que me metí por segunda vez. En otro término, se puede decir que Heráclito también propone: al meterme al río soy, y como todo cambia, pues entonces paso del soy al no soy, del ser al no ser. Entonces por eso Parménides dice: lo que es, y lo que no es, no es. Es decir, el ser no puede pasar al no ser. Todo dentro del universo es ser. Esta cámara tiene su ser, yo tengo mi ser, tú tienes tu ser, los libros tienen su ser. O sea, todo tiene un ser, y no podemos pasar. Por ejemplo, hablando de los libros, un libro nunca va a ser un no libro. O sea, porque si fuera un libro, pues no existe, no lo podríamos ver. Es otra forma de refutar el río de Heráclito de Parménides, y digamos que sienta también la base para hablar acerca del ser y del no ser dentro de la filosofía, que luego se convierte en una rama de la filosofía. Tan importantes son esos postulados
que se convierten luego en una rama de la filosofía. En este caso es la ontología, que trata acerca del ser, qué es, qué no es, qué implica ser, cuándo dejamos de ser. La muerte es un ser, porque la muerte no está, pero ocurre. Entonces todo esto es material para futuros años dentro de la filosofía. En el siguiente video hablaríamos de los sofistas y de Sócrates, que es un poco como el diálogo, ¿no? O sea, los sofistas propusieron algo y Sócrates vino a rebatirlo y, digamos, ganó la postura de Sócrates para la posteridad, aunque los sofistas también fueron importantes en cierto sentido. Así que gracias y pues nos vemos en el siguiente video.